Muy buen día, hoy siendo sábado 11 de diciembre de 2021, dentro del marco de actividades del Encuentro Internacional de Narración Oral para Público Infantil en Norte de Santander, cuento Lero Lero Candelero, tercera edición, evento que organiza la Corporación Estación Cultura y que apoya al Ministerio de Cultura con su programa Comparte lo que somos, nos place traer aquí a la virtualidad, traer al momento un conversatorio, una conversación, una charla a la luz de todo lo que se puede tejer respecto los cuentos infantiles o los cuentos para los pequeños o llamadas historias para niños. Y para ello vamos a conversar hoy con una invitada muy especial, Jennifer Díaz de Perú, no solo narradora, no solo cuenta cuentos, sino directora de festival también del Encuentro Internacional de Narración Oral Puro Cuento en Perú y persona que desde la literatura, desde los cuentos, desde su formación académica ha generado un enlace para hacer del cuento una actividad muy interesante y con ella, como experta en narración oral, vamos a hablar respecto a estos cuentos infantiles. De a poco que avancemos en la charla, irán llegando personas que podrán participar como asistentes. Igual, si se conectan pocas personas, este producto será subido a redes sociales para que podamos compartir esta charla con nuestra invitada y quien les habla, Richard Mora, para generar del cuento infantil una conversación muy agradable. Jennifer, buenos días, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien. Hoy día preparada, lista para conversar, porque yo vivo hablando con cuentos y es una buena oportunidad para intercambiar siempre también el protagonista principal, la historia, ponerla también en bandeja para hablar de ella, para hablar su proceso, su elemento principal que somos nosotros los narradores, utilizados para poder para poder llevar las historias alrededor del mundo. Sí, sea entonces el cuento, el elemento o la historia que se ponga de frente, porque por lo general cada cuentacuentos tiene un repertorio a partir de una diversidad, cuentos para adultos, cuentos para pequeños, cuentos de terror, cuentos fantásticos, cuentos de cosas maravillosas, cuentos de pronto eróticos, cuentos a veces no tan bonitos, cuentos de finales duros, porque también existen las historias que no son tan agradables en su final, ¿cierto? Pero curiosamente, los cuentos para niños a veces se vuelven ese cuento que reúne a todos, porque es un cuento que puede escuchar cualquier persona en cualquier lugar. Y diciendo esto, arrancamos con una frase que queremos en este momento quitarle la cáscara, desenmarañarla y conversarla qué tan cierto es, qué tan mentiroso es o qué tan al lugar puede ser. Y es, ¿será cierto, Jennifer, que los cuentos para niños son historias que se deben leer para ir a dormir? Ujú. Es una costumbre, hemos generado esa costumbre, es una tradición muy simpática de cierta forma, porque igual generas un hábito de alguna forma. Según la pedagogía Waldorf, lo que nos cuentan sobre las historias, cómo un padre acompaña a su hijo, cómo una madre acompaña a su hija a dormir, necesita que varios elementos se vayan eliminando para que pueda tener un descanso placentero. Entre ellos está la luz, está el sonido externo y tiene solamente la voz de quien acompaña. En muchos casos los cuentos son maravillosos porque dormir con esta voz, que más que el cuento es el acompañamiento de la persona que va terminando esta historia en su mente, permite que el niño tenga un sueño placentero, un comienzo de sueño placentero. Pero esto ya se lleva mucho más allá cuando utilizamos la lectura como el único momento para leer es este. No es el único momento, por el contrario, existen en el día millones de oportunidades para compartir a través de la lectura. Sobre todo eso, compartir. Porque las lecturas personalizadas se pueden hacer, los niños son muy curiosos, toman un libro, van leyendo. Pero ese momento en el que la relación del adulto con el infante se forja, se fortalece gracias a una historia. Así que se puede utilizar desde la mañana cuando te levantas para tomar el desayuno, desde la tarde cuando quieres sentarte después de comer y hay un momento de relajación, desde el momento de las tareas es un momento para aprovecharlo y para poder compartir una historia, si es que también las actividades te lo permiten y es una manera de comprender mejor muchos temas.
desde mis propias circunstancias. Entonces vivimos contando cuentos todo el tiempo, solo que el marco tenemos que quitarlo para dejar de decir que solamente es para este momento. Es importante ese momento, pero no es el esencial. Eso. Y en este momento surge una oportunidad de aclaración respecto a lo que estamos hablando con Jennifer, y es que hablamos de leer cuentos y hablamos de contar cuentos. Resulta que en el campo infantil o en el primer momento de vida, en esos 0 a 7, llamada primera infancia, que es el instante donde un ser humano recibe todo del mundo, ¿cierto? Todo para todo y todo por todo, el cuento va a llegar contado, pero no tiene problema si llega leído, ¿cierto? Porque la Ujú. lectura es el primer acercamiento de ese pequeño o de esa pequeña a todo aquello en comprensión que le rodea. Incluso se dice en la pedagogía o en la psicopedagogía que es bueno que el niño vea leyendo a su mamá, que vea leyendo a su papá, que vea leyendo al adulto que está en el entorno, porque de forma imitativa el niño lo va a observar y dice, si mi papá, si mi tío, si mi hermano mayor, si mi modelo está haciendo esa acción es buena. Y él empieza a leer. A veces pasa que utilizamos la lectura y el cuento como castigo. Y qué error tan grande. Y eso no es cuento de hadas. Efectivamente. Infortunadamente es real, ¿cierto? Pues sí, es que esto está implantado por el sistema educativo que tenemos en los países latinoamericanos. O sea, esto ha generado que termine siendo el tormento y por eso somos como una cadena de países con un nivel de comprensión lectora muy bajo, porque nada por obligación te va a gustar, te va a entrar. Los padres repitiendo un modelo escolar porque las escuelas te proponían eso, ¿no? La comprensión lectura, la comprensión de lector a partir del plan lector es muy importante por el vocabulario, tal y tal y tal, y te hacen una lista de cosas por las que son muy importantes, sí, pero lo esencial es el vínculo que se genera a través de una historia. Y si el vínculo se rompe, el vínculo se va a romper desde el momento en que uno genera una obligación sobre el otro, ejerce una obligación. Todos somos testigos de que nadie ama lo que no conoce. Y si tú no conoces el amor por la lectura, jamás lo vas a amar, ¿no? No lo conoces, no conoces esa relación. Entonces, lo que tú decías de una persona, de un padre, de una madre sentados y compartiendo una lectura o contando simplemente lo que le sucedió en el día, ese vínculo que se está generando a través de una historia es maravilloso. Y ese chico, esta chica, va a crecer sabiendo qué es lo que hace esta lectura en relación con su propio ser. Mi hija de 10 años, cuando ella empezó a leer, que es un experimento, siempre digo que mi hija es un experimento, cuando ella nació, yo empecé con mi trabajo de cómo hacer los cuentos con ella, cómo trabajar, y desde el primer momento, desde la panza, yo seguía contando cuentos. Cuando ella nació, él seguía contando historias, tenía audiolibros, compartía y había momentos que estaba muy cansada, ya no podía contar, pero escuchábamos. Yo leía libros en voz alta y siempre, siempre, siempre así no me diera ningún gesto ni nada. A los 6 años yo me sorprendí porque un día pasé por su habitación y la encontré leyendo ella, o sea, sola, sin que nadie le enseñara ni nada porque, claro, como acá teníamos la costumbre y la tradición, todos leemos en todo momento, ella tiene una fascinación a la lectura. Entonces, ella es un ejemplo para demostrarle a muchos profesores, a muchos padres, que si uno realmente se entrega en esta labor, hacerlo real, así de verdad, leo, comparto, disfruto tanto que comparto ese disfrute, pues definitivamente al otro lado vas a tener un ser más sensible, más responsable, va a tener propia curiosidad de cómo se escribe una palabra sin necesidad que tú lo obligas a decir, tiene que escribirse de esta manera, lo va a descubrir porque va a encontrar que en su visión hay una lectura que no corresponde, porque lo ha visto tantas veces en libros. Como todo eso, como tú lo has dicho, es instintivo, lo único que tenemos que hacer como adultos es ahorrarnos todo el malestar que va a venir en el futuro e invertir estos 7 primeros años, el primer septenio, como lo dice la pedagogía valor, donde uno le entrega todo al ser humano. Y ese ser humano, todo lo que le hayas entregado los primeros 7 años, va a ser lo que va a marcar el resto de su vida. Y si tú los primeros 7 años, pues lo único que ha tenido es una pantalla,
pues ya sabes lo que te espera de adolescencia, ¿no? O sea, Y al decir pantalla, ahí, querámoslo o no, se vuelve un tema también necesario y obligado. Pero antes de llegar a la pregunta o a la conciencia de la presencia de las pantallas, rescato una palabra que usaste, y la palabra amor. Resulta que el arte, el cuento, y en este caso la lectura, que nos va a llevar al mundo de los cuentos, porque si bien los cuentos los escuchamos y los aprendemos y los disfrutamos y somos público la mayoría del tiempo y al paso de los años nos volvemos cuentacuentos, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero, ¿qué tan importante es que al niño se le muestre la lectura con ese acto de amor? ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño no leyó, o no entendió, o no pronunció, o se aburrió, no venga el regaño, no venga el golpe, no venga la acción violenta, sino venga la calma de entender que ellos tienen una velocidad y nosotros otra. Esa frase, Jennifer, eso que acabas de decir, de esa presencia del amor en la lectura, es maravillosa. Y nos permite irnos a una pregunta y es, si estamos conversando a partir de los cuentos infantiles y estamos generando esta acción de diálogo respecto al cuento infantil contado y leído, ¿existe alguna estructura particular del cuento infantil? ¿O es una estructura de cuento que también se adecua a cuentos para adultos y cuentos para animales y cuentos de otra naturaleza? ¿O tiene alguna particularidad, tiene alguna una receta, algún tinte mágico ese cuento para niños que la gente que nos está viendo o nos va a ver dice, ah, de acuerdo, eso es un cuento para niños, ese no es para niños y este no lo cuente nunca? Porque a veces nos detenemos en esa pregunta, ¿y qué es un cuento para niños? pues mira, antes no existía la diferencia, no existía ni para niños ni para adultos. El cuento era único y así existía la tradición oral, ¿no? Llegaba alguien, comentaba sobre una historia y la historia se perdía en el origen del que lo había contado, si no se perdía entre el propio origen del pueblo. Y terminaba siendo, esta historia se contaba mucho tiempo y así creció. Y crecieron adultos y niños escuchándolo. A través de un rey, a través de un mandatario, es que se empieza a hacer esta pequeña separación entre los libros que deberían ser para niños o los que no deberían ser tratados todavía para niños. Por eso hacen la diferencia. Y están ahí estos tres grandes colectores de historias, como son los hermanos Grimm, Charles Perrault, eh, Hans Christian Andersen, y todos ellos que habían seleccionado, escuchado, recopilado, pues hacen esta distinción, limpiando un poco las verdaderas historias, para no herir susceptibilidades. Antes no importaba esto, se podían decir abiertamente, porque el niño no era pensado en que podía tener una capacidad emocional de comprensión errónea. Era todos contra todos, o sea, es un ser humano que se une al gran grupo y listo, vamos a contarles todo. Pero cuando se empiezan a hacer estas limpiezas, entonces encontramos este camino real que existe que es el cuento tradicional, que es con el que acompañamos las historias de cuentos de hadas, ¿no? El camino del héroe, el famoso camino del héroe. Entonces, este camino que marca Campbell, que es el camino avanzando hasta que encuentra un problema y a partir de este problema se detona una serie de acontecimientos, el héroe avanza y cuando hablamos de héroe no me estoy refiriendo al superhéroe protagonista que vemos en Marvel, no, o en DC para los fanáticos del otro lado, no, sino hablamos de cualquier ser humano que tiene que afrontar una transformación personal. Eso es, así nos damos cuenta porque tiene unas clásicas líneas, ¿no? El héroe aparece como los clásicos cuentos de hadas. Avanza, tiene un problema, el problema lo detiene, se hunde, aparece un maestro, lo invita a continuar y él dice no, aparece nuevamente otro maestro y él dice no, y a la tercera, entonces se da cuenta que efectivamente tiene que cumplir ese camino y avanza hasta que por fin el héroe, gracias a este antagonista que ha generado un problema, el héroe se transforma. Y no hay historia si no hay transformación, porque ese es el camino. Cuando vemos esa estructura,
clásica, ordenada, por eso los cuentos de hadas son sumamente importantes y necesarios para mantener esta estructura mental donde un niño que crece con estas historias sabe perfectamente cuando una historia no es buena, cuando una historia no complace, porque los niños son maravillosos para discernir este tipo de información. Entonces, cuando la forma como lo ve no está clara, pues ya no es para su edad, ya no lo entiende de esa manera. Y los cuentos se vuelven de otro tipo, se transforman porque ya hay un gusto artístico literario y ya tal vez necesitas no solamente ese espíritu y esa emoción infantil, sino necesitas un poco de experiencia y conocimiento de edad. Y por eso los cuentos van cambiando, porque hay otros que proponen la autoficción y proponen unas nuevas fórmulas pensando en un tipo de lector o de escucha y esas estructuras cambian. Y ahora, acá solamente quiero hacer una aclaración con el famoso cuento para adultos. Cuando hablamos de cuentos para niños, ahora haciendo esta propuesta de presencialidad donde tenemos un horario familiar y un horario para adultos, qué difícil le es al ser humano, sobre todo en esta parte, en mi país, podría decir principalmente, qué difícil le es entender que un cuento para adultos no necesariamente está llevado por el erotismo. No necesariamente un cuento para adultos es, ¡oh, por Dios, ¿qué van a decir allí? No, porque te permite hacer reflexiones que un niño a su edad no las necesita, pero un adulto podría ser que podríamos explotar mucho más su entendimiento y su comprensión de una historia y pues que vaya qué es lo que tiene que ver con sus propias búsquedas. Entonces, un cuento de niños puede ser también llevado para adultos porque hay otro camino al que me voy a enfocar. No me voy a enfocar específicamente en el juego, en la repetición de tres y que el héroe es el mejor, sino me voy a enfocar en cómo este héroe también es un ser humano, tiene y probablemente el final no es alegre, es desastroso, pero este adulto podría sostener esto, un niño no. Completamente de acuerdo, sí. Se piensa que entonces, como se es adulto, y hay un escritor que en paz descanse colombiano, Jairo Aníbal Niño, con un poema corto que dice usted, él dice: "Usted que ahora se ata los cordones de los zapatos, usted que se cepilla los dientes, que se hace el nudo de la corbata, usted que es adulto, ¿ha pensado qué quiere ser cuando sea niño?". Ese pequeño texto complementa lo que estamos hablando, porque resulta que asumimos que el adulto entonces ya es un lleno de poderes, lleno de iluminación, lleno de toda cosa positiva y libre de banalidad, entonces ya el cuento infantil no lo requiere porque no, él ya aprendió. Y resulta que el cuento infantil en el adulto ha demostrado que se recibe tan agradable, cosa que no pasa con el cuento adulto para el público infantil. Y hay algo importante. El adulto que escucha un cuento infantil o un cuento para niños, tal cual como tú lo planteas, teniendo una estructuración pues, pensada en ellos como adultos, no solo es a la luz de disfrute, permite a ese niño que usted también tiene y demás, sino como ese adulto es un multiplicador de contenidos. Y como ese adulto que vivió esa experiencia narrativa va a poder llegar a casa diciendo, oiga, ¿saben que sí? Eso de los cuentacuentos es muy chévere. Yo voy a llevar a mis hijos, voy a llevar a mis sobrinos, voy a llevar a los niños de la escuela porque no había vivido la experiencia. El adulto también necesita y también le cae bien ese paseo emocional de los cuentos. Incluso, y aquí nos vamos a otra pregunta, ¿importa la moraleja? Cuento para niño, cuento para adulto, historia infantil, porque el adulto a veces como que se resiste a eso, ¿no? Yo no quiero moralejas, yo estoy grande para la moraleja. ¿Qué pasa con la moraleja en el cuento infantil? Yo tengo dos ideas contradictorias. La primera es que no importa la moraleja, no interesa. El ser humano subestimamos mucho la inteligencia del niño, de la niña, y pensamos que necesitamos decirlo esto con palabras porque él no lo va a entender de otra manera. Ya, ese es un lado que creo que es una corriente en la que nos podemos mover bastante bien los narradores en estos tiempos, donde satanizamos un poco esta moraleja. Pero por otro lado, tengo mi alter ego sobre este punto y digo que a mí me parece en algunos momentos importante. ¿Por qué? Porque, por decir, cuando uno lanza un cuento, una historia,
y lo deja así para que cada uno lo interprete. Está genial, cada uno lo interpreta a su línea, a su manera, como guste. Y a mí me ha pasado tener 3 cuentos o 4 que son muy divertidos y que tienen moraleja, pero muchas veces uno se puede perder en la diversión y deja de lado la moraleja. Entonces, ¿qué pasa con estos 3 cuentos que yo tengo, que son como los que cuento en un momento determinado, sobre todo en grupos que jamás escucharon una historia? O sea, son como los cuentos para ingresar a un público que jamás escucha un cuento. Y si nunca escuchó un cuento, pues tampoco sabe ni siquiera qué es una moraleja. Ni siquiera sabe qué información tiene. No sabe absolutamente nada. Y entonces, al no saber esto, lo que me pasa es que yo cuento cuentos y tengo unos niños ahí escuchándome y yo hago recalcar 2 puntos, porque estoy segura, convencida de que probablemente más adelante en una escuela este profesor no va a hablar sobre este tema, no lo van a tocar, no lo van a conversar y el niño se quedará así en el aire. Solamente por ese sentido pienso que muchas veces en poblaciones donde tienes que como guiarlos para que tengas libertad de comprensión, están tan presionados para hacer y pensar como el maestro quiere, que cuando te doy una oportunidad de pensar diferente, pues no sabes cómo hacerlo. No sabes, porque yo siempre he tenido que pensar así, porque mi maestro me ha dicho esto. Entonces es bien complejo en ese lado. Por ese lado ahí viene mi contraparte, ¿no? Yo pienso que no deberían existir, pero hay momentos en que un niño necesita eso que no le puede dar un adulto en un momento y que el narrador ha abierto la puerta y cómo hace ahora, si no va a tener nadie que lo acompañe en ese camino. Y hablando de moraleja, bueno, damos la bienvenida a una persona que solicitó el link para estar aquí con nosotros. María Pi recibe un saludo de buen día. Y seguimos conversando respecto a la moraleja. Y pasa algo con la moraleja, Jennifer. A veces la moraleja, por lo general la moraleja se dice al final, o supuestamente se debía decir al final, ¿cierto? Y por eso el cuento busca esto. Ujú. Pero ha pasado que la moraleja se va desentrañando a lo largo de toda la historia. ¿Cierto? Y Sí, los claro. niños hoy en día, tal cual como tú lo dices, ya son tan avesados con ese pensamiento veloz que ellos de entrada identifican ya el problema, el bueno, el malo, la acción. Y si uno le preguntara a ellos, ¿y qué nos enseñó el cuento? Solitos dicen la moraleja. ¿Por qué? Porque esa moraleja se va desentrañando a lo largo de toda la historia. Es muy interesante, ¿no? Que podríamos quitar la palabra moraleja y reemplazarla por mensaje. ¿El cuento infantil lleva un mensaje? Todos los cuentos llevan mensajes de algún tipo. Cada uno le toca el mensaje que tenga que recibir en ese determinado momento, pero todos llevan. Ahora, la palabra moraleja aparece a partir de las fábulas, solamente en esas, las hemos utilizado para todas las historias, pero la fábula, por ser como es, tiene una característica particular, ¿no? Es un cuento de animales, muchas veces en rima, que termina también con esta resolución final para terminar este juego de palabras y que luego lo tomamos para todo, ¿no? Todo ya tiene moraleja, todo tiene que tener esta historia, pero recordemos que y sobre todo fueron creadas en esta época del neoclasicismo donde había unas normas que cumplir sobre la moralidad. Era sumamente importante tener en cuenta que en el siglo XVIII la gente no tenía las libertades con las que contábamos ahora y bueno, cada cosa que escribías, que pensaras, que dijeras tenía que tener un fin educativo, moralista. Por consiguiente, aparecen estas escrituras que luego ya los cuentos de hadas son los que van a romper esta estructura, por eso es que se va la imaginación completa, ya traspasa las fronteras de la imaginación, pero va a mantener esto que seguía reinando en el siglo XVIII, como es este resultado final para que todos hayamos entendido todos lo mismo, ¿ya? Por favor, porque no puedes entender otra cosa, ¿ya? Eso nomás. Pensamiento unidireccional, homogéneo. Y que eso nos lleva, o yo lo conecto a la primera pregunta, al primer comentario. ¿Los cuentos son para dormir? No, los cuentos son para despertar las mentes. Los cuentos son para activar esa dinámica de todo aquel que lo escuche,
ni siquiera en los pequeños, pero sobre todo los pequeños, porque una historia, un pequeño que escucha historias, un pequeño que lee historias, un pequeño que viene siendo educado por ese camino de las historias, es un pequeño que va a tener unas características muy particulares en su raciocinio. Pues ¿Eso sí, a la luz llega de un qué? camino. Termina, amigo, termina. No, 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 te iba a dar el paso. A la luz de cómo qué elementos podemos resaltar en ese ejercicio, Jennifer. Es que es muy interesante. Yo con mi experimento lo puedo evidenciar completamente. Yo soy una propulsora, puedo decir, de la pedagogía del amor. Pienso que todo lo que va brindado con amor va a ser en el ser humano un ser consciente, un personaje bien plantado para esta sociedad que lo necesita. Cuando el niño o la niña lee una historia con todo este camino mágico, dependiendo de las edades o este camino no tan fantástico, un poco más real, llega a conclusiones, empieza a discernir, sabe cuál es el camino más preferible y conveniente para él tomar, así sea una decisión muy sencilla. Le permite tener un pensamiento lateral para tomar una resolución, que esto, el sistema nos ha llevado donde solamente tenemos esta unidirección por la que ir y es la que resolverá nuestros problemas. Las historias nos permiten muchos caminos, muchas posibilidades. Nos permiten que no solamente voy a mirar esto, porque mira, podría pasar esto, podría pasar lo otro, y podría pasar lo otro. Como esa historia de tradición oral de los dos hermanos que llegan a una montaña, llegan a la punta de una montaña y encuentran un letrero que dice, bueno, si usted continúa este camino, va a encontrar fortuna, pero a la vez podría encontrar desgracias. Y uno decide regresar porque, mira, y dice que no solo vas a encontrar fortuna, sino también desgracias. Y otro se aventura. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Te dan opciones en una historia. Y un niño, una niña, viendo estas opciones hasta para saber cuándo comparte, cómo tomar esta posición de líder, cómo intervenir, cómo oler en el momento en que puedo participar de esta historia. O sea, todo eso indirectamente te lo da un trabajo continuo y constante de hábito lector, en todos los aspectos, sin ningún mal criterio que tenemos muchas veces los adultos de segmentar lo que tiene que leer. Esto tienes que leer, tú no puedes leer aquello porque no está hecho para tu edad. ¿Quién determina qué eso? El adulto vivimos todo el tiempo en pensamiento como adulto y no enfocamos a un niño. O sea, un niño estudia 4 años con 5 compañeros, los ama. Un niño no es lo mismo la relación que trabaja un adulto con 5 compañeros. Un niño, esos 5 compañeros son su vida. Estudian juntos 6 años, pero el adulto decide que lo mejor para el niño es cambiarlo a un colegio de mayor estatus, porque es lo mejor para el niño. El niño se cambia a este colegio de mayor estatus, porque el adulto lo pensó. El niño es totalmente infeliz porque extraña a su grupo de 5 con los que compartía, pero para el adulto eso no es importante, lo emocional no. Nosotros tenemos que pensar en lo que es mejor para su futuro en pensamiento de una sociedad consumista y capitalista. Entonces, imagínate, si nos vamos más allá en los cuentos, pues tenemos para sacar muchísimas cosas, ¿no? Podemos sacar también nuestra forma el camino que queremos tomar para nuestra profesión, el camino que queremos tomar para nuestra convivencia en familia y cómo mejora nuestra comunicación y genera vínculos. Entonces, si tiene todo esto, pues qué herramienta maravillosa, llena de amor pueden ser las historias. Agradecemos a Jennifer Díaz por haber estado acá en este conversatorio con el cuento Lero, Lero, Candelero en la tercera edición en 2021. Dentro del ciclo de actividades, esto es un evento organizado por la Corporación Estación Cultura y apoyado por el Ministerio de Cultura con su programa Comparte lo que somos y estaremos felices de tener a Jennifer Díaz en persona, en presencia, en alguna versión de nuestro cuento Lero, Lero, Candelero.